La historia de la Virgen de la Asunción es la historia misma de nuestra ciudad y del Paraguay. Su presencia en estos lares data del mismo momento de la conquista y colonización. Resulta que con la expedición de don Pedro de Mendoza se trajo una imagen de la Concepción. Acompañó a los españoles hacia el Camino del Plata. Esperó por Ayolas en la Candelaria y bajó luego con Juan de Salazar y Espinosa hasta llegar aquí, al territorio de los Carios, donde se fundó la Casa Fuerte. Le construyeron un oratorio y la pusieron allí el 15 de agosto de 1537 bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Ana María Rodríguez de Pedersani y en este momento soy la mayordoma de la imagen de la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Esta es una tradición que nos viene de familia. No sabemos realmente desde cuándo, porque ya en la época de la primera imagen que llega al Paraguay, que había traído el primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, en una de las carabelas, parece que el barco hundió, pero salvaron la imagen, que era de la Concepción. Esa imagen, después de muchas vicisitudes, llega a Asunción por Ayolas e Irala. Y es la que se queda acá y fue la que fue proclamada patrona del Paraguay. Esa imagen ya estaba a cargo de antepasados nuestros, era de la familia, que era la conquistadora. Hasta que un sacerdote, que se llamaba don Alonso de Delgadillo y Atienza, él, escuchando el clamor de la gente que decía que la patrona era una imagen de la Concepción, fue llamada la Conquistadora por todo lo que había venido cuando se fundó la ciudad y todo eso, y no era la Virgen de la Asunción. Entonces encarga esta imagen a Nápoles, que llega al Paraguay en 1742. Llega en un baúl que hasta ahora tiene un primo mío, está en poder de la familia, un baúl grande así de madera, con la tapa cóncava, en eso llega. Y ahí él no se animó a reemplazar a la antigua imagen, a la Conquistadora. Entonces, ¿qué hace? Le regala a la sobrina que estaba embarazada, esperando familia, que se llamaba Lorenza Delgadillo. Y estaba casada con un Zavala, que se llamaba, que el general José Luis Zavala parece que era. Entonces, le regala la imagen a la sobrina para que la proteja en el parto. Y esta imagen estuvo hasta que fue llevada al oratorio después de la terminación en la casa que era de la familia, que fue llamada Casa Machaín, Casa Zavala, por los diferentes habitantes, que estaba situada en la calle Chile, casi Palma, al lado del Lido Bar, que lastimosamente se demolió allá por los años 80. Pero dice que la Virgen era una imagen tan hermosa que ya empezó a tener fama y le pedían que venga a la catedral para las fiestas del 15 de agosto y después se la devolvía, hasta que ya tanto fue lo que habían pedido que entonces se decidió que esa fuera la imagen y la Conquistadora fue guardada. Posteriormente la Conquistadora fue pedida por don Carlos Antonio López. Entonces la familia le dio a don Carlos Antonio López y después durante la guerra se quemó y desapareció y apareció solamente la cabeza, toda carbonizada. Y esa se la dieron a Manuel Domínguez. Sí, y después desapareció, ya no se supo más. Ahí termina la Conquistadora. Pero ya a partir de esa época de la Lorenza, esta señora Lorenza Delgadillo de Zavala tuvo un hijo que estaba casado con se habían casado en la Argentina, ella se llamaba María Josefa Rodríguez de la Peña, que fue la segunda encargada de
custodiar la imagen. Ellos tuvieron una hija que se llamaba Petrona Rafaela Zavala y Delgadillo, ¿verdad? Ella fue la que figura en los libros de historia, fue la pretendida del doctor Francia. Y al final... ¿Ella no le correspondió al doctor Francia? No, no le dejaron casar y ella se casa con un Machaín. Este señor Machaín y toda la familia fueron muy perseguidos en la época de Francia. Y bueno, al final sobrevivieron, ¿verdad? Y ellos tuvieron varios hijos y la que se encargó del cuidado fue Bárbara Machaín, casada con Aedo. Bárbara Machaín de Aedo. Ella siguió con las hermanas, ella siguió el cuidado de la imagen. La señora Bárbara Machaín de Aedo es antecesora suya, ¿verdad? Sí, viene a ser como la abuela de mi bisabuela, más o menos. Claro. Mi gran afecto y mi gran pasión por esta imagen y todo lo que hace a ella, tengo que reconocer, es por el afecto y el gran cariño que Pilita Pedersani me dio y me retribuye constantemente. Y esto comenzó todo a partir del año 2000 aproximadamente, cuando Monseñor Pastor Cuquejo decide trasladar el Museo del Tesoro de la Catedral de Asunción, que lleva el nombre de Monseñor Blujaki, para el Museo Monseñor Bogarín, Juan Sinforiano Bogarín. De modo que en el Sinforiano Bogarín se alberga la colección maravillosa de este Museo del Tesoro de la Catedral, a donde está incorporado todo lo que fue de aquí. Y entre esos valores se incorpora el anda de la Virgen de la Asunción. Así como también otro anda menor muy importante en plata, que fue el anda de San Francisco Solano. Tengo el gusto y la gran satisfacción de que a partir del año 2000 hacemos en el museo, nos encargamos en el museo de preparar el anda y entregárselo a Pilita Pedersani, brillante y hermoso, para que podamos entronizar en ella a la Virgen de la Asunción, a la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Es totalmente de plata. Es totalmente de plata, y este anda fue donado no a esta imagen, sino a la anterior, a la Conquistadora. Y fue donada por el señor José Canale. José Canale, que lo deja como albacea testamentario a Juan Antonio de Zavala. A Juan Antonio de Zavala, que es el que se encarga después de mandarlo construir. El arco, tiene un arco de frente con los rayos flamígeros. En su centro del arco adelante tiene una inscripción dedicada a María, que dice en 5 letras: nos da María gran aplauso y alegría. Es sumamente interesante, tiene sus campanitas. Inclusive en el libro de la Fuente Machaín habla, no me recuerdo bien, claro, tengo que revisar la cantidad de campanitas que tenía el arco, que creo que no es la cantidad que están colgadas ahora. 16 o 36 hablaban. Es sumamente interesante este anda, porque aparte del anda central tiene un contrafuerte también en plata, para que haga que el anda no vibre tanto cuando va en la procesión. Y la picardía del platero, cuando hace el contraarco, el que va por detrás, que se ajusta con una tuerca. La tuerca es una hermosa viborita. Está ilustrado eso. Les tomé una foto para que podamos enseñar a la gente. Ahora siempre me pregunto con picardía qué quiere decir la viborita esa, ¿verdad? Pero es una cosa, es sumamente interesante. Bueno, esta anda además, una vez que se sale del museo, la entregamos acá a la catedral o al oratorio de Nuestra Señora de la Asunción, para que ahí podamos entronizar a la imagen de la Virgen. La Virgen fue testigo de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad y en la provincia del Paraguay. Fue depositaria de las penas y alegrías de la población. Así fue ganando sucesivos títulos:
patrona de la Casa Fuerte, patrona de la provincia del Paraguay, patrona de la República, patrona titular y tutelar del Paraguay en tiempos de Carlos Antonio López. Bueno, en realidad yo soy una de las fascinadas con la historia de la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción, a mi parecer, el derrotero de los, no sé, 250 años que tiene, es básicamente la historia del Paraguay, porque la imagen viene de Nápoles en un momento de mucha pujanza económica en el Paraguay colonial, que se conoce como el periodo, que después se va a conocer como el periodo de las intendencias. Viene como para ocupar el lugar que tenía la Virgen de la Concepción, que era la conquistadora. Es sumamente interesante porque aunque las personas estaban aguardando con muchas ansias el arribo de la nueva imagen, que además venía, que no se ajustaba a los cánones estéticos propios de la provincia del Paraguay, que es el tallado de una sola pieza completamente de madera, sino que la imagen de bastidor en tamaño real, con cabello, con vestido, con joyas, rompía de alguna manera la tradición estética de las imágenes religiosas en el Paraguay. Pero lo que sucede cuando esta imagen de casi 1,70 m llega al puerto de Asunción es que los feligreses asuncenos se sintieron tristes o se sintieron con culpas por el hecho de suplantar la vieja imagen de madera por esta nueva imagen en blanca, de cabellos claros, de ojos celestes y además profusamente enjollada con preciosa ropa de brocato de seda. En ese momento lo que sucede es que la imagen no puede ingresar a la catedral, o sea, había como una especie de, no rechazo, sino un sentimiento de culpa generalizado en los feligreses. La imagen de la conquistadora sigue estando en la iglesia y la imagen de la Asunción pasa a una familia, a la familia Zavala. Entonces, a partir de ahí, las procesiones, la fiesta patronal con respecto a la Asunción, las novenas, se realizaban a partir de la casa que quedaba en la que sería hoy la calle Chile, casi Palma. Aunque la casa fue lastimosamente demolida a fines de los 70, ocupaba un lugar muy, muy parecido a la hoy Casa de la Independencia, una casa de adobe con gruesas paredes, con techo de tacuarillas y de cerámica. Así que bueno, la imagen estuvo ahí. Durante el gobierno de Francia, sabemos que Francia, bueno, en un momento dado prohíbe todo lo que sean procesiones, todo lo que significaban las fiestas patronales. Así que creo que los historiadores se ponen de acuerdo al decir que la única vez que la imagen de la Asunción salió en procesión fue cuando Asunción cumplió 300 años, que Francia autorizó por primera vez una procesión después de la prohibición, ¿verdad? De la conquistadora solamente ha quedado el anda de la Virgen. La actual imagen es la entronizada en el oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Había llegado de Nápoles en el año 1742. La trajeron ante el clamor de la población de llamar Virgen de la Asunción en realidad a la Concepción. Cuando llegó, las autoridades de la iglesia sintieron pena de reemplazar la conquistadora por una nueva imagen. Y entonces la Virgen de la Asunción fue entregada a la familia Zavala y Delgadillo, que se hizo cargo de ella. Y en la familia se contaba esa tradición de
cuando pasaba por la casa del doctor Francia? ¿Qué? Sí, se contaba, todo el mundo, nadie podía estar en la calle. Ellos vivían en la calle Chile, la casa esa, una casa colonial muy antigua que lastimosamente se demolió, Chile casi Palma, y que el doctor Francia bajaba a la calle Chile con dirección al Congreso y nadie podía estar, dice que le miraban por las mirillas de la ventana cuando pasaban, sí. Y sufrieron mucho, al marido lo mataron después de estar como 20 años en la cárcel y una de las hermanas se fue a traer lo que quedó, le reventaron la cabeza y eso dice que trajo metido en el zapato. Dicen que él le pidió a sus verdugos que por favor no le dispararan en la cabeza para que sus hijos vieran después de muerto su rostro. Claro, porque uno de sus hijos nació después de que él estuvo en la cárcel. Entonces ese no lo conocía. Y al propósito todas las balas fueron a la cabeza. Pero no obstante, ella siguió, ¿verdad? Y siguió con la tradición, siguieron con el culto a la Virgen. Y después de ella se encargaban en realidad siempre con las hermanas, así con gente de la familia. Después de ella viene su hija que se llamaba María Aedo, casada con Avente. La que continuó fue su hija, que era Josefina Avente Aedo de Escobar. Después la que le sigue ya es mi mamá, María Victoria Escobar Avente de Rodríguez, y a ella le heredé yo, la mayordomía. ¿Su mamá cuántos años fue mayordoma de la Virgen? Mi mamá no fue mucho, porque mi tía, que era la anterior, Josefina Avente Aedo de Escobar, ella vivió mucho tiempo. Entonces mamá estuvo poco tiempo y después yo ya, cuando mamá murió, ya me hice cargo yo de la Virgen. Una vez que fallece la mayordoma, entonces ahí... Ahí sí, ahí me hago cargo Pero yo. de niña, ¿usted cómo veía? Y no, desde niña siempre, desde los 7, 8 años, siempre nos llevaban para vestirle, hacerle los rulos, porque es toda una ceremonia, no es tan fácil, ¿verdad? El anda de la Virgen anteriormente estaba, bueno, anteriormente me refiero antes de instalarse o de venir al museo del Tesoro de la Catedral, al demolerse la casa de los Zavala, Avente, etcétera, etcétera, donde siempre estaba guardada la Virgen, la señora Pedersani llevó el anda a su casa para protegerla y para guardarla ahí hasta que se dispuso traerla al Museo del Tesoro de la Catedral, en la época con Monseñor Lujaki. ¿El tamaño del anda significa que la conquistadora era así enorme aquí? Y entiendo que sí, porque debería estar, ¿cómo se llama?, proporcionada a esa imagen. Porque si no, sería una imagen, si la conquistadora era una imagen como era de cuerpo completo, pero más bajita, sería muy ostentoso el anda. El anda debería haber estado proporcionado a esa imagen, ¿verdad? Debería haber estado proporcionado. Y ahora también yo no conozco, no tengo datos de cómo de alto habrá sido el oratorio de don Carlos, donde él pide después que se le envíe la imagen de la conquistadora para entronizarla en su casa, ¿verdad? Cuando termina la guerra del 70, en el 73, más o menos 72, 73, fue que se encuentra en un bulto liado con trapos negros el busto de la imagen de la Virgen de la Asunción, pero no dice que está la cara, dice un bulto con el busto. Y después una mano que aparece, parece que en Rosario, Argentina, y otra aquí por la Chacarita. De ahí con eso se pudo llegar a reconstruir la imagen. ¿Dónde se reconstruyó? Y eso se reconstruyó, se debe haber construido aquí en Asunción, ¿verdad? Sí, reconstruido aquí en Asunción. A mí no me consta quién trabajó para eso entonces. Ahora, hace mucho tiempo, así atrás, tenemos un señor que hay que destacar su gran trabajo y su gran fervor al mantenimiento de la imagen y a la reconstrucción, al mantenimiento y cuidado de la imagen de la Virgen de la Asunción, que es el señor Juan José Esmeda, que
voluntariamente y con gran cariño y con gran afecto se encarga de siempre mantenernos hermosa esta imagen para cada celebración. La imagen es una imagen de bastidor. El busto es de tela, trapo, entrapado y con la cabeza así de madera, las manos, ¿verdad? De hecho, la cabeza también tiene talla de rulos en madera, pero cortados. No sé si yo, como estudioso, no te podría decir si es que así fue originalmente o la cortaron alguna vez para poder ponerle la peluca. Es muy interesante también las coronas de la Virgen, ¿verdad? Hoy tiene una corona de plata y también tiene una corona de oro, que es la que la sacamos para las procesiones de 15 de agosto, así como también cuando se fue la imagen de la Asunción a Ñuguazú, a la avenida del Papa Francisco. Para acontecimiento muy importante. Esa corona está resguardada y solamente sale para ese tipo de acontecimiento. Las manos también son de madera y lo mismo que la cara. Sabemos que durante el gobierno de los López, Francisco Solano López decide edificar un oratorio propio para la Virgen de la Asunción, el lugar donde ese oratorio hoy está, que además comparte simbólicamente el hecho de ser el Panteón de los Héroes, en la hoy calle Palma con Chile, era parte del patio de la casa de Francisco Solano López. En temas de construcción, cuando vemos fotografías y postales, por lo menos entre los años 1900 y la casa de Francisco desapareció en los años 30, entonces vemos de que quedaban muy pegadas. Se entiende porque Francisco Solano López tenía la intención de ir a vivir al palacio, entonces eso iba a quedar como oratorio de la Virgen. Eso sabemos que queda inconcluso y ahí me parece que hay una manera increíble de que guerra, oratorio inconcluso y Virgen de la Asunción pueden leerse casi en los mismos códigos. El panteón queda inconcluso y queda como una especie de fantasma, deshabitado, sin ventanas, no en ruinas, sino que queda abandonado, inconcluso, quizás como ese Paraguay abandonado e inconcluso que queda después de la guerra. Y la imagen de la Virgen de la Asunción, bueno, cuando fue la evacuación de Asunción, sabemos que las familias tuvieron 24 horas para abandonar sus casas. La familia Zavala tuvo el mismo tiempo que tuvieron todas las familias asuncenas. Tratando de pensar hoy y ponerse en la época, uno dice, bueno, disponían de cuántas carretas para llevar sus baúles, obviamente no disponían, no podían llevarse todos los muebles de la casa, no podían llevarse todas las ropas, no podían llevarse todos los enseres, así que la familia tuvo que elegir qué llevar, y una de las cosas que eligieron llevar fue la imagen completamente liada con paños y con tejido, a instancias de la familia presidencial de López y de Elisa Lynch. Es solicitada la imagen de la Asunción para hacer la misa y las festividades de la Virgen en Cacupé. Lastimosamente, los aliados llegan, cercan Cacupé, Cacupé cae en manos de los aliados y bueno, propio de una guerra se producen los saqueos y además que los brasileños, los argentinos venían con toda esa carga de mito y leyenda encima de que todo el oro del Paraguay se guardaban dentro de las imágenes, así que son pocas las imágenes sobrevivientes hoy en día que no tienen el rastro en la parte de atrás de haber sido abiertas a hachazos, ¿verdad? Con la imagen de la Virgen de la Asunción pasa eso, la imagen es tirada, o sea, la tradición oral dice que se sacan las imágenes. Estamos hablando que la Virgen de la Asunción es una imagen grande, es tirada al piso, es desmembrada a hachazos, cabeza, brazo, torso. El torso es abierto en la parte de atrás. Y son manos piadosas después de ese humillante acto que quedan. Una familia queda con la cabeza, otra queda con una mano, la otra con el torso.
Y no va a ser sino a finales de la década del 70 del siglo XIX que la imagen va a volver a reunir sus piezas. En ese sentido, a mí me parece que es la historia del Paraguay, un Paraguay que busca reconstruirse a través de algo que simbológicamente una, y que en ese caso era la Iglesia Católica o el espíritu católico, ¿verdad? Entonces, bueno, la cabeza está en Argentina, lo último en aparecer es uno de los brazos que aparece en la chacarita. Y a partir de ahí, bueno, la imagen de la conquistadora termina incendiándose en lo que hoy es Villa Hayes, que era Villa Occidental en ese momento. Hay un incendio voraz. Parte de esa iglesia llega a manos de un intelectual paraguayo. Bueno, sí es cierto que esa parte llegó a sus manos, hoy está perdida Apareció allí la conquistadora. esa imagen, ¿verdad? En el año 1877, en la posguerra del 70, se suscita un diferendo entre la señora Bárbara Machaín de Aedo y el gobierno del presidente Higinio Uriarte. Esta se había negado a prestar la imagen para una procesión del 15 de agosto. Se suscitó un juicio que fue zanjado mediante el nombramiento de la señora Machaín de Aedo como mayordoma de la Virgen de la Asunción. Desde entonces quedó el título y la imagen fue guardada por esta familia de generación a generación. ¿Qué hace la mayordoma? ¿Cómo tienen que...? Y nosotros en este momento, o sea, para el 15, para la fiesta es el cuidado grande, que tenemos que hacer los rulos porque tiene la ropa de fiesta, cuidamos que la ropa esté bien cuando está muy deteriorada, todo eso que ven, todos los bordados, todos son originales, pero pasamos a otra tela ya. Ese es el cuidado para los 15 y de ella. Y después todos los domingos nosotros prácticamente tenemos a nuestro cuidado el altar del oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes. Toda la parte del altar está a nuestro cuidado. Los domingos tenemos misa a las 10:30 de la mañana. Entonces preparamos todo el oratorio para la misa y terminada la ceremonia se guardan otra vez todas lo que se usó para la misa, ¿verdad? Ahora mismo este año, por ejemplo, vienen como 15 o 20 familiares nuestros que viven en el Uruguay, que son nietos de una de las mayordomas, Josefina Vente Aedo, y ellos ahora vienen toditos para la fiesta del 15. Los angelitos que tiene la Virgen, Sí. eso también creo que fue un general Zavala y Delgadillo el que donó. ¿Puedes contar esa parte? Sí, él donó, compró los angelitos cuando se remataron los objetos que pertenecían a los jesuitas, cuando los jesuitas fueron expulsados del Paraguay. Entonces él compró para que siempre estén al costado, al cuidado de la Virgen. Desde esa vez están. Y lo que no se sabe muy bien, hay una controversia si fueron hechos en las misiones o fueron traídos de Italia. Que podrían ser, porque dice que en las misiones los jesuitas tenían muy buenos talladores. El otro día justamente los vio un señor que es experto en obras de arte y me dice no se puede determinar muy bien. Son de madera, están tallados en madera. En 1877, en la época del presidente Higinio Uriarte, hacen una demanda a Bárbara Machaín de Aedo por la posesión de la Virgen, claro, que querían ya que regale, exacto. Y ella no quiso, pero al año siguiente sí, entonces ella accedió y dona la imagen con todo lo que tiene, ¿verdad?, al pueblo y a la iglesia del Paraguay. Pero indudablemente la imagen quedó todavía en la casa, porque
el oratorio no estaba listo. El oratorio lo mandó construir Francisco Solano López, y mientras no estuvo terminado, y después vino la guerra. Cuando la guerra, por ejemplo, la familia llevó la Virgen a Cacupé, llevó, y ahí se pierde. Ahí se pierde totalmente. La familia ya no recuperó, pero ahí ya vino todo lo de Piribebuy, ya fue la debacle total. Dicen, una mano se encontró acá en la Chacarita. Claro, porque la Virgen realmente está hecha así por partes, no es una imagen entera, ¿verdad? O sea, no es que la mutilaron, que la cortaron, estaba desarmada. La imagen fue pedida, la imagen estaba en Asunción y fue pedida a la familia que tenía la mayordomía, doña Bárbara Aedo, ¿verdad? Doña Bárbara Machaín de Aedo, y entrega por pedido del padre Fidel Maíz, porque Madame Lynch pide que se lleve la imagen con todas sus joyas a Piribebuy, no, a Cacupé para el 15 de agosto. A partir de ahí no se tiene más noticia de que había desaparecido, que es lo que después lo volvemos a encontrar. ¿Y la familia la acompañó? La familia acompañó a la imagen, fue detrás de la imagen. Ahí Pero después le sacaron y la familia aparece en Buenos Aires. Al morir, al terminar la guerra, ella después de haber con tanto sufrimiento y cosas, penalidades que pasaron, ellas son llevadas por un hermano, un primo a Rosario, a la Argentina, para 2 o 3 años después volver a Paraguay, ya cuando las cosas están más organizadas, y que es cuando también empezó a aparecer la Virgen. Claro. Ahora, lo que yo no siempre traté de saber es dónde se quedó el anda, porque el anda se fue también a Cacupé. También se fue a Cacupé. La imagen de la Virgen de la Asunción acompañó a la ciudadanía en los momentos más difíciles de la patria. Ella fue llevada hasta Cacupé durante la guerra contra la Triple Alianza para la celebración del 15 de agosto a pedido de Madame Lynch. La llevó el obispo Fidel Maíz. Sin embargo, el ataque de los brasileños interrumpió la celebración, la Virgen fue desmembrada y desapareció. Y la historia de la Virgen, yo creo que independientemente que si uno es católico, ¿verdad? O sea, parte de la imagen de la Virgen de la Asunción ya es la historia propia del Paraguay. Entonces, cuando vamos viendo además los momentos por el que pasó la imagen como figura religiosa y como manifestación artística, el desmembramiento, vuelta a unir de las imágenes, narra una historia en cada momento que no necesariamente es religiosa, sino que es política. Claro. La imagen de la Asunción se hace mariscala del ejército en el 51. Y para que esto suceda, en realidad el trasfondo, así mismo como en la época de Francia, que detrás de la procesión de la Virgen podemos ver una prohibición política, la imagen de la Asunción se vuelve mariscala del ejército en un momento político bastante crispado. Para poder situarnos y para que el año 51 sea relevante, 1951, tenemos que pensar en esta clave. Después de la cruenta guerra civil que enfrentó paraguayos, empezó un proceso de desestabilización política que iba a concluir básicamente con el golpe de Estado que hace Stroessner en el 54. No solamente son exiliados liberales, febreristas, el Partido Comunista es perseguido, sino que dentro del seno del Partido Colorado se produce uno de los quiebres más grandes de la historia, desde 1987. Colorados de varias facciones políticas se enfrentan entre sí. Y obviamente las Fuerzas Armadas quedaban completamente como juguetes, cual si fueran títeres, en manos de uno u otro bando del partido. Entonces, una de las maneras de pacificación política o de unión entre partido y Fuerzas Armadas
fue la propuesta que termina aceptando el Estado a partir de Mena Porta, y es en hacerla a la imagen representativa de las Fuerzas Armadas. Y esto sucede en el Congreso en el 51, lo cual tampoco, desligado de la crisis o de la crispación política, puede leerse independientemente de que el 51 también es el año donde las mujeres adquieren el título de ciudadanía. Ambas cosas suceden en simultáneo. En el 51 era presidente Chávez, y Chávez hizo hasta lo imposible por tratar de mantener unido el partido. Partido y Fuerzas Armadas, bueno, sabemos que el desenlace de eso va a ser el golpe de Stroessner en el 54. En realidad es el Senado el que hace eso. O sea, se trata en el Senado, yo creo que sería fascinante leer cómo fue, leer el diario del Senado, qué opinaron cada uno de los legisladores, ¿verdad? Pero creo que la idea era unánime en torno a eso. Y otra vez la imagen de la Asunción vuelve a ser una cuestión, está en medio de una crispación política, y aparece la imagen como un símbolo otra vez de unión de este Paraguay que hacía 5 años enfrentó una guerra civil. Termina la guerra del Chaco, y parte de la oficialidad, la alta oficialidad del ejército, decide hacer un golpe en contra del sistema liberal. Sabemos que todo el liberalismo estaba en crisis en el mundo después de la Gran Depresión en Estados Unidos, de la crisis financiera del 29. El liberalismo estaba pasando por un periodo de decadencia. No se puede leer descontextualizado de lo que en el Paraguay pasó, solamente que el Paraguay interrumpió eso, la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, en el momento que se arma la Revolución de Febrero en el 36, apenas unos meses después de haber hecho el armisticio de paz de junio, entonces parte del espíritu de este ejército que había ganado la guerra, porque fue una puja entre si el ejército ganó la guerra o ganó el gobierno liberal de Ayala, ¿verdad? Así que fue parte del espíritu, podemos decir nacionalista y podríamos decir fascista, del gobierno de Franco, ¿verdad? De hacer representaciones de lo militar en la sociedad, ¿verdad? Y parte de eso fue la apropiación de este edificio abandonado, que hay que decir fue en un momento dado alquilado o cedido para un vivero de plantas. Es muy difícil imaginar hoy que alguien iba a comprar una orquídea a ese lugar, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, transformar este lugar que tenía o que fue concebido, no es que tenía porque nunca funcionó como tal, pero que fue concebido para oratorio, como una cuestión religiosa, hacerle una simbología parecida, pero dentro de lo que consideramos la religiosidad del Estado, que es la patria, los héroes, la construcción de la nación, ¿verdad? Obviamente la Iglesia se opone desde el mismo momento. La Iglesia no estaba en ese momento como para ceder en sus espacios. Así que, bueno, la Iglesia se opone más todavía cuando se organiza la cuasi peregrinación de ir a la Mambaya a buscar los restos de Francisco Solano López. Sabemos que fue imposible haber ubicado eso, pero bueno, se cavan 2 tumbas, dicen que se encuentran huesos. En realidad lo único cierto es que viene la tierra de la Mambay dentro de esas urnas. Bueno, cuando ingresa y se convierte eso en Panteón de los Héroes, el coronel Franco corta relaciones con la Iglesia pasa a estar en el bando contrario, así que la Iglesia no acompañó el término de esa edificación. Uno cuando entra dentro del Panteón, uno ve simbología militar en los costados, ¿verdad? Sí, sí. Situación que va a cambiar porque, bueno, la Iglesia Católica va a apoyar el golpe que quite a Franco del poder y va a ser el retorno de los liberales. Desde 1939, la Virgen ocupa su oratorio. Desde allí, cada 15 de agosto, viene a la catedral para recibir las ofrendas de su pueblo.
La imagen que se mantiene en el retablo data de los tiempos de don Carlos Antonio López, y la que se encuentra en el cuadro de San Roque González de Santa Cruz es la fiel pintura de la Conquistadora. Y Monseñor Ugarín, la devoción a la Virgen de la Asunción fue mantenida y privilegiada siempre por Monseñor Ugarín. De hecho, que él fue el que creo que bendijo las obras iniciales del altar del oratorio, pero el altar lo consagró Monseñor Menaporta. Consagró Monseñor, una vez construido, todo, es una obra hermosa en mármol, ¿no? Fruto de un... ¿Se trajo de Uruguay? Creo que sí, creo que sí. Bueno, la Conquistadora llega como patrona del Paraguay. Posteriormente, cuando entronizan a la Virgen, a esta imagen de la Virgen de la Asunción, ella continúa como patrona del Paraguay, ¿verdad? Paraguay, no, de la República. Y de hecho, hoy está el tema de la imagen de la Virgen de Caacupé, que también es patrona del Paraguay. Recién estuve escuchando a alguien que me decía que a la Virgen de la Asunción también la gente mucho le pedía cuando en la guerra que vuelvan sus hijos, que vuelvan su familia, que la paz, que todas esas cosas. Y como eso fue diferente, la trataron un poco como, no como patrona del Paraguay, como si fuera la... Y entonces a partir de ahí es que comienza un poco la historia de la Virgen de Caacupé. No, el título de mariscala no sé cuándo se lo dieron, pero se lo dieron, no sé quién fue en la Fuente de Pachaín, no está, como mariscala del ejército paraguayo. De hecho, por eso esa banda que lleva puesta, que es la banda de mariscal, y llevan a mano el bastón de mando del presidente de la República. El bastón de mando de la Virgen, que lo lleva en la mano, el bastón de mando militar del ejército, fue robado en el oratorio. Y el que está actualmente fue el bastón de mando del ingeniero Juan Carlos Guamausi. Él le donó a la Virgen el día que él dejó de ser presidente, fue al oratorio y dejó el bastón de mando en una caja sobre el altar de la Virgen. Lo que sí es cierto, y yo no sé si la Virgen negoció o no con Félix Paiva, porque en realidad el retorno del Partido Liberal se produce en manos de Félix Paiva, y es Félix Paiva el que va a permitir que o que va a ceder ante la Iglesia o se va a aliar a la Iglesia. Podemos usar muchos tipos de palabras relativas al poder para el retorno de la Virgen de la Asunción al Panteón de los Héroes. Esto va a ser la evolución del título de oratorio. Claro, pero hay que entender que Félix Paiva, antes de ser presidente de la República, cuando era político liberal, cuando era profesor en la Universidad Nacional, probablemente haya sido uno de los hombres fundamentales o uno de los intelectuales fundamentales del anticlericalismo. La posición de Paiva con respecto a la Iglesia Católica fue de absoluta separación entre religión y Estado. Sin embargo, increíblemente, es desde su gobierno que esa alianza va a ser mucho más fuerte que en cualquier otra época. Es más, la esposa de Paiva se convierte en presidenta de la Comisión Pro Altar. Esa sinfonía de mármol de diferentes colores que vemos y todo el tallado de las imágenes, eso se hace en talleres en Buenos Aires. Y bueno, para poder solventar los gastos del altar se tuvo que recurrir a desde exhibiciones de cine hasta bailes en el Club Centenario, rifas, donaciones, y la empresa Mianovich, que era la que controlaba el transporte fluvial, es la que ofrece el traslado de todas esas piezas. Pero fue el matrimonio Paiva el que llevó adelante eso. Sí. Y yo le llamo, Pedro, una pulseada a eso. Yo siempre me imaginé al Estado y la Iglesia en un duro juego de pulseada, y para mí termina ganando la Virgen. El Te Deum de la catedral, los Te Deum se hacen el 15 de agosto cuando hay asunción presidencial. Solamente. Sí, claro. Y los 14, el 15 de mayo sí es cada año el Te Deum del 15 de mayo, que es el Te Deum por la independencia. La Virgen preside cuando
Generalmente el 15 de agosto, cuando es tras mando presidencial, la Virgen está en la catedral, porque la Virgen no está dentro de la Virgen está dentro de su oratorio. De hecho, la imagen de la Virgen de la Asunción que está acá, también una imagen italiana que está entronizada en el altar, que esta fue posiblemente traída en la época de los López, porque cuando se hace cuando se construye este altar de la Catedral de Asunción. El altar de la catedral es sumamente hermoso, pero es un altar neocolonial, ya es hecho cuando la construcción de la Catedral de Asunción, después a partir de 1850 por don Carlos Antonio López, en donde también se ve que se importaron las imágenes que están en el mismo. Salvo lo que sí sé, que las imágenes de San Pedro y San Pablo que fueron traídas en la época de Monseñor Bogarín, siendo arzobispo, y leí alguna vez en que fueron sustituidas por dos imágenes de San Pedro y San Pablo muy feas que estaban instaladas en el altar de la catedral. La imagen de San Blas que está presidiendo el altar arriba, la primera imagen es una imagen de San Blas franciscana auténtica del templo de Villeta. Esa imagen estaba custodiada en el Museo Monseñor Juan Siforiano Bogarín y fue elevada ahí al altar por disposición de Monseñor Cuquejo, por el año 2001, 2002 más o menos, en donde bajamos la imagen famosa, la conocida imagen de San Blas que tenemos, que es una imagen de vestir que va con sus atuendos rojos, muy importante, que la tenemos en el museo y que para cada 3 de febrero se la viste, ¿verdad?, con sus ornamentos para poder sacarla en procesión. Aunque hoy pienso que la representación por excelencia de las iglesias en Asunción es la catedral. O sea, la catedral es además no solamente un punto religioso, sino que es un punto turístico. No fue así en el momento de la conquista. De hecho, la catedral no fue la primera iglesia levantada, ¿verdad? Estaba un poco más hacia la izquierda, mirando de frente de donde hoy está. Estaba un poco más retirada. Fue por un peligro de derrumbe que la iglesia pasa a ubicarse en este sitio. Y fue durante la época de Carlos Antonio López. Cercana a la iglesia de la catedral estaba también la iglesia de San Blas, la vieja iglesia de San Blas, que también termina cediendo su espacio a la iglesia de los franciscanos. El primitivo convento franciscano estaba donde hoy es el Colegio de la Providencia, y que también fue comido porque, bueno, hay que entender que tampoco Asunción tenía playas como tiene hoy, sino que Asunción tenía barrancos profundos. El propio cauce de los arroyos provocaba aberturas que terminaba comiendo cimientos y paredes de construcciones. Así que, bueno, donde hoy es la estación del ferrocarril, más la Plaza Uruguaya, fue el convento franciscano e iglesia de los franciscanos hasta la expulsión de la compañía por parte de Francia. Posteriormente a eso, cuando asume Carlos Antonio López, entonces Carlos Antonio López lleva adelante la edificación, no solamente de la iglesia de la catedral, claro, pero lleva adelante la edificación y hace esta unión entre Estado e iglesias. Por eso los frontis de las iglesias de la catedral, la iglesia de Trinidad, la iglesia de Paraguarí, muchas de ellas tienen el escudo de la bandera, ¿verdad? Cuando en realidad no tendría que ser así, o como entiende hoy la Constitución, pero en ese momento Carlos Antonio López lo hace. Ahora que tuve la oportunidad de acercarme y poder ver desde muy cerca el detalle de la platería, y además algo que no se puede percibir con el tacto porque no se puede tocar, ¿verdad?, pero que se nota a simple vista por el grosor, el peso de plata pura que tiene, se mira con asombro y de mi parte con una profunda tristeza, porque, bueno, la guerra contra la Triple Alianza hizo que en un momento dado la mamá de Francisco Solano López, buscando salvaguardar la platería de todas las iglesias del Paraguay, hizo traerlas todas. Eso fue cerrado en una habitación bajo llave
cuando la casa cae en manos de los aliados, los aliados hacen un inventario detallado de la platería, entregan al gobierno provisorio. El gobierno provisorio ve una fuente de ingresos, o sea, ahí ya partimos del hecho de que eso ya no era considerado ni patrimonio y ya perdió para el Estado completamente valor lo religioso católico. Así que bueno, algunas cosas fueron separadas para seguir siendo usadas, pero el resto, la mayor parte de la platería fue embarcada para Buenos Aires. Uno de los triunvirus lo lleva, Díaz de Bedoya, y lo único que sabemos es que ni platería ni Díaz de Bedoya regresan al Paraguay. Díaz de Bedoya vendió, hizo negocio, tuvo una estancia muy grande en la provincia de Buenos Aires, así que el Paraguay de ese momento no vio ni el dinero y no pudo recuperar tampoco sus bienes patrimonio. Así que esa es la parte de cuando miramos la platería de la iglesia catedral, bueno, esto sí es el resto, o esto sí representa ese antiguo Paraguay que quedó o en ruinas o quedó inconcluso. Así decían, ¿verdad? De que después de eso, de que él decretó que el oratorio iba a ser solamente Panteón de los Héroes, él tuvo un sueño donde se le aparece una señora toda vestida de blanco que supuestamente era la Virgen y que le reclama. Y después de eso Franco fue instituido. Y ahí a Franco lo sucede Félix Paiva y Félix entonces restituye y hace el nombre que le da es Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes. Y ahí durante su presidencia, ahí sí se inaugura y ya la imagen que seguía en la casa de la calle Chile pasa definitivamente a ocupar su nicho en el oratorio. Se hace el altar, ¿verdad? Sí. Se forma una comisión de señoras pro altar, cuya la presidenta era la señora de Paiva, y muchas señoras se piden donaciones y se hace ese hermoso altar que está ahora en el oratorio, presidido por ella. Ahora, personalmente, ¿qué siente usted al ser depositaria de un cargo así honorífico tan importante que viene de tanto tiempo? Y no sé, porque es una cosa que ya es como tan acostumbrados estamos todos a la Virgen, hasta mis nietos, todo el mundo dice nuestra Virgen, ya es algo como si fuera nuestro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Le vi a nuestra Virgen en el desfile así. Entonces es una cosa que ya no sé, estamos tan acostumbrados a ella y tanta es la devoción que le tenemos y la vemos todos los domingos, entonces realmente es muy emocionante, pensando bien, sí, ¿verdad? Y es una gran distinción también, claro, que esperemos seguir.